Decían que la humanidad nunca lo lograría más allá del cinturón de asteroides. Que nos destrozaríamos a nosotros mismos con guerra, avaricia y política mucho antes de siquiera tocar las estrellas. Pero eso fue antes de la guerra Escuran. Antes de que el cielo se tiñera de rojo sobre Marte, antes de que la humanidad se viera forzada a evolucionar, no por elección, sino por la extinción llamando a la esclusa. Cuando las primeras naves Escuran llegaron, no hablaron. No se anunciaron ni intentaron hacer las paces. Simplemente abrieron fuego. 3 colonias ardieron en las primeras 48 horas. Ciudades enteras desaparecidas. Millones de muertos antes de que la Tierra siquiera entendiera lo que estaba sucediendo. No estábamos preparados. No entonces. De eso hace ya 15 años. Ahora no esperamos a entender. No hablamos. No negociamos. Borramos. La comandante Alina Torne estaba al mando del acorazado Valkyrie, con los ojos fijos en la negrura infinita. Detrás de ella, el resto de la séptima flota humana flotaba como fantasmas en formación, silenciosos, pacientes, letales. Docenas de naves capitales armadas con armas tan avanzadas que ni siquiera se probaron en la Tierra. Cientos de naves de escolta, portadrones, barcazas de misiles de fusión y miles de cazas armados y listos, esperando su orden. Más allá del oscuro vacío, el cúmulo de batalla Escuran se cernía. No esperaban a los humanos aquí. Según transmisiones interceptadas, pensaban que las fuerzas de la Tierra estaban empantanadas cerca de la línea Andari, lamiéndose las heridas de la última emboscada. Un grave error de cálculo. Informe de situación, dijo Alina, sin apartar la vista de la ventana. Flota manteniendo a 1.2 unidades astronómicas, respondió el teniente Marin. Las señales Escuran son pasivas. Ningún movimiento todavía. No saben que estamos aquí. La voz de Alina era hielo. Lo sabrán. Estaban en el sector Droar, un territorio que los Escurans habían reclamado hacía 5 meses tras aniquilar las rutas de transporte civil. Más de 200.000 humanos, mercaderes, familias, médicos, ingenieros, se habían desvanecido en el silencio Escuran. Sin prisioneros, sin restos, solo comunicaciones vacías y señales sin respuesta. El comando terrestre había permanecido en silencio, esperando que la diplomacia aún pudiera funcionar en algún frente lejano. Alina había ofrecido voluntariamente la flota. Sin esperas. No más suplicar por paz a algo que solo entendía la dominación. A su lado, la contraalmirante Vela dio un paso adelante. ¿Aún quieres entrar en silencio? Alina asintió. Sin transmisiones, sin advertencias. Saltamos rápido y no dejamos nada que respire. Un murmullo de aprobación recorrió el puente. Esto no era venganza. Ahora era política. La cuenta atrás comenzó. Los motores de salto de cada nave empezaron a zumbar. La energía se acumulaba. El espacio se distorsionaba a su alrededor como agua hirviendo. 10 segundos. La flota se oscureció. Las luces se atenuaron en todos los puentes de mando. Las armas se cargaron. Los escudos se flexionaron. Era la calma antes del ajuste de cuentas. 5 segundos. En toda la flota, cada miembro de la tripulación sabía lo que estaba a punto de suceder. Ya no eran soldados. Eran fantasmas. Verdugos en la oscuridad. 3, 2, 1. La flota se desvaneció en el subespacio. Reapareció en formación, una cuchilla cortando el vacío directamente en el corazón de la zona de guerra Escuran. Los sensores se iluminaron como un incendio forestal. El cúmulo enemigo no tuvo tiempo de reaccionar. Sin órdenes de alerta, sin formaciones, sin escudos levantados. Solo confusión, pánico y luego aniquilación. Los cañones de riel humanos abrieron fuego, perforando limpiamente los portanaves Escuran. Ojivas de fusión se encendieron como nuevos soles. Torpedos PEM desgarraron sus sistemas, desactivando comunicaciones, friendo circuitos. Los Escurans apenas tuvieron tiempo de gritar. Alina observaba en silencio, con los puños apretados a la espalda. Cada destello en la pantalla era otra cuenta saldada. Otra tumba vengada. Otra advertencia enviada a las estrellas. Esto no es una batalla, susurró Marin, con la voz temblorosa.
Es una masacre. Alina no respondió. Los Skurans habían llevado la guerra a las puertas de la Tierra una vez. Ahora la humanidad había llevado el cementerio a la suya. El resplandor de los restos Skuran aún persistía como brasas en el vacío. Fragmentos de su flota derivaban sin rumbo, ventilando plasma, cascos abiertos de par en par, cuerpos congelados en esclusas rotas y puentes de mando destrozados. Los sensores humanos filtraban lo peor de la imagen. Pero todos en el Valkyrie sabían lo que había ahí fuera, lo que habían hecho, lo que siempre hacían ahora. La comandante Alina Torne permanecía en silencio en el puente. El suelo bajo sus botas zumbaba débilmente con la energía residual de los motores de salto. Sin celebración, sin aplausos, sin discursos de palmaditas en la espalda sobre el deber o el honor. Ya no. Esas palabras murieron en el primer año de la guerra. Lo que quedaba ahora era supervivencia, precisión, erradicación. Hemos confirmado, informó el teniente Marin en voz baja. No estaban preparados. Sin escudos, sin defensas activas. Los sorprendimos en pleno reequipamiento. ¿Cuántos?, preguntó Alina. Marin no respondió de inmediato. Su rostro estaba pálido. ¿Cuántos, teniente? 17 naves. Manifiesto de tripulación estimado entre 8 y 10.000. Los escáneres muestran firmas civiles mínimas, pero es difícil separar las bioseñales cuando los cuerpos están. Lo entiendo, le interrumpió Alina. No se inmutó. No respiró hondo ni cerró los ojos. No tenía tiempo para eso. ¿Algún superviviente? Marin negó con la cabeza. Si los hay, no están transmitiendo. No lo harían. Los Skurans no suplicaban piedad. Eso era algo que la guerra había enseñado a los humanos. Su enemigo era orgulloso, disciplinado, cruel, pero nunca cobarde. Incluso ardiendo, elegían el silencio antes que la rendición. Alina respetaba eso de una manera que no le gustaba admitir en voz alta. Se apartó del visor, su voz calmada. Envía los drones. Quiero escaneos completos de todos los restos. Cualquier cosa con núcleos de datos, fuentes de energía, archivos tácticos. Lo quiero extraído y almacenado. Cada bit. Ya en ello, comandante. El puente bullía con una actividad silenciosa. Oficiales haciendo aquello para lo que habían entrenado. Barrer, limpiar, desaparecer. Las flotas humanas no se demoraban. Atacaban y dejaban el vacío silencioso tras ellas. Sin rastros, sin balizas de caja negra, solo cenizas. La contraalmirante Vela se acercó, llevando una tablilla de datos. Sus ojos eran agudos, pero su mandíbula estaba apretada. Deberías ver esto. Alina tomó la tablilla. Mostraba imágenes térmicas, comunicaciones interceptadas, débiles bioseñales de uno de los destructores Skuran. Las lecturas eran extrañas. No militares, más pequeñas, menos formas de vida. El casco mostraba un blindaje mínimo. Sin plataformas de armas pesadas. ¿Qué es esto?, preguntó Alina. Nave de transporte, respondió Vela en voz baja. Estaba atracada a uno de sus portanaves durante el asalto. Creemos que era parte de un convoy diplomático. Personal médico desarmado a bordo. Los ojos de Alina se entrecerraron. ¿Me estás diciendo que atacamos a una Cruz Roja Skuran? Te estoy diciendo que no lo supimos hasta que ya se habían ido. Las palabras quedaron en el aire, agudas y amargas. Alina se quedó mirando el escáner, observando el lento parpadeo de calor de los cuerpos desvaneciéndose. Sintió de nuevo ese dolor sordo en la base de su cráneo, el que venía después de cada ataque. No era culpa, solo el ruido de la humanidad rozando algo más oscuro. No vamos a contenernos, dijo Alina finalmente. Ni ahora, ni nunca. Borraron nuestras colonias sin pestañear. Familias, niños. ¿Recuerdas Luna 9? Vela asintió, con la boca apretada. Lo recuerdo. Alina continuó. Transmitieron los gritos. Eso fue en el tercer año de la guerra. Los Skurans habían secuestrado la red de comunicaciones durante una evacuación civil de las colonias lunares exteriores. En lugar de negociar, enviaron transmisiones de alta resolución de ejecuciones en masa. Sin exigencias,
sin advertencias, solo un mensaje: no pertenecéis aquí. Alina lo había visto en directo. Todos los comandantes lo habían hecho. Fue entonces cuando el comando terrestre cambió la doctrina. De la defensa a la dominación, de la supervivencia a la supremacía. Aún así, algo sobre esa nave médica vacía permaneció en su mente. No porque cambiara la misión, sino porque le recordaba que incluso los monstruos a veces llevaban medicinas. El campo de escombros había empezado a reducirse en la segunda hora. Drones humanos barrían los restos, recogiendo lo utilizable, fundiendo lo que no. Núcleos de encriptación de cajas negras, planos de armas, diseños de reactores, incluso piezas de blindaje escuran. Todo valioso, todo evidencia que nunca podría permitirse que flotara libre en el espacio abierto. Las naves de inteligencia de la flota ya estaban desglosando los datos, diseccionando cada firma, buscando pistas, movimientos de flota, conflictos internos, signos de debilidad. Pero el Valkyrie no se quedaba para el análisis. Eso era para los equipos de limpieza de retaguardia. Alina tenía otras órdenes. Acaban de llegar nuevas coordenadas, dijo Vela, entregándole el siguiente informe. El comando de la flota quiere que ataquemos el centro de retransmisión en el sector 14. Vamos a cortar sus comunicaciones de espacio profundo para siempre. Alina echó un vistazo a las órdenes. No se inmutó. ¿Sabemos si es civil? No creo que les importe. Alina asintió. No deberían. Era peligroso mostrar piedad en una guerra como esta. Peligroso pensar en y sí hipotéticos. Los Skurans no lo hacían. Habían borrado todo concepto de reglas de la guerra. Civiles, no combatientes, médicos, diplomáticos. No importaba. Si eran humanos, eran objetivos. Y la Tierra finalmente había devuelto el favor. En los barracones bajo el puente, la atmósfera era tranquila. No festiva, nunca eso, solo cansada, concentrada. Los marines se sentaban en grupos, con los trajes blindados a medio quitar, las armas siendo recargadas, revisadas. Sus rostros eran de acero y sudor. Jóvenes pero no novatos. La guerra envejecía a todos ahora. Un sargento estaba sentado en el banco cerca de la pared, con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Su nombre era Tren. Nadie usaba su primer nombre ya, no después de perder a la mitad de su escuadrón durante el descenso en la falla de Irak. No había dicho más de una docena de palabras desde entonces. Frente a él, un soldado más joven llamado Kai miraba al suelo, con el casco en su regazo. Temblaba ligeramente. Nadie dijo nada. Aquí no se burlaban del miedo. El miedo significaba que todavía estabas lo suficientemente vivo como para sentir. ¿Atacamos a médicos?, preguntó finalmente Kai en voz baja. Nadie respondió. El silencio fue suficiente. No nos habrían perdonado la vida, murmuró otro soldado desde la esquina. Eso no lo hace limpio. Ya nada es limpio, dijo finalmente el sargento. Su voz era áspera. Solo necesario. Kai no respondió. Solo se miró las manos, todavía manchadas de aceite y sangre de la última operación de abordaje. En algún lugar de su mente, todavía podía oír las alarmas. Los chillidos escuran, el silbido del vacío reclamando el último aire. No sabía si podría seguir haciendo esto, pero sabía que lo haría. De vuelta en el puente, Alina estaba sentada sola en la sala de estrategia. El mapa holográfico del sector flotaba frente a ella, brillando con los movimientos de la flota. El rojo era Skuran. El azul era humano. El rojo se estaba reduciendo rápidamente. Ella misma había ayudado a esculpirlo. Los datos de la flota destruida habían confirmado algo más preocupante. Se acercaban refuerzos. Masivos. Naves de mando Skuran, destructores de planetas, fábricas móviles. Sus flotas de élite habían comenzado a converger cerca del cúmulo de Orión. Significaba una cosa. Se estaban preparando para un empuje final, y la Tierra sería la línea de meta. Alina se alejó, trazando la ruta de su avance. Los humanos estaban presionando fuerte, rápido, quemando territorio como fuego en hierba seca. Pero estaban al límite. Demasiados frentes, muy pocas cadenas de suministro.
Si los Skurans contraatacaban con toda su fuerza en un golpe concentrado, la Tierra no sobreviviría. Sus órdenes eran claras: mantenerlos desorganizados, mantenerlos desequilibrados, no dejar que se reagrupen. Ahora entendía por qué la enviaron al sector 14. El centro de comunicaciones no era solo para charlas. Era como los Skurans coordinaban sus formaciones de ataque profundo. Destruirlo lo cegaría, confundiría sus líneas de suministro, retrasaría el movimiento de su flota por semanas, quizás meses. Era un movimiento brutal y arriesgado, y lo haría sin dudarlo. Alina se levantó y activó la comunicación para toda la flota. Todas las naves formen nuevos vectores de salto. Atacamos el próximo objetivo en 6 horas. Sin retrasos, sin errores. Nos movemos rápido, golpeamos duro, desaparecemos. Hizo una pausa. No me importa lo que sintáis. No me importa lo que visteis. No empezamos esta guerra, pero tened por seguro que la terminaremos. Y si alguien tiene dudas, más vale que las deje al otro lado de la esclusa, porque la vacilación mata gente. El canal se cortó. Bella se acercó en silencio. ¿Sabes? Hay rumores. Alina enarcó una ceja. Siempre hay rumores. Algunos piensan que nos estamos convirtiendo en ellos. Alina no respondió de inmediato. Se giró de nuevo hacia el visor, observando las estrellas pasar. Cada una era ahora un potencial campo de batalla, un recuerdo, una tumba. No nos estamos convirtiendo en ellos, dijo. Nos estamos convirtiendo en lo necesario. Y con eso, salió de la sala, caminando por el corazón del acorazado mientras giraba hacia su próxima presa. El Valkyrie permanecía en la profunda oscuridad, acechando a través de sectores vacíos del espacio como un depredador, persiguiendo a su próxima presa. Con la flota Skuran borrada en Drobar, el camino hacia el sector 14 estaba completamente abierto. Pero abierto no significaba seguro. Las naves humanas rara vez viajaban ya en línea recta. Saltaban en rutas fragmentadas. 2, 3, a veces 4 microsaltos, atravesando cinturones inexplorados y viejos campos de asteroides, sin dejarse rastrear nunca. Los Skurans tenían ojos en todas partes. Y peor, ahora tenían imitadores. Alina Torne estaba sentada en sus aposentos privados, mirando una vieja y agrietada tablilla de datos. Reproducía el último mensaje grabado de su hermana, un clip de audio de apenas 20 segundos, su voz riendo, hablando de cómo los niños finalmente aprendieron a flotar en baja gravedad. La grabación terminaba con estática. Ese fue el día en que Luna 9 guardó silencio. Ese fue el día en que Alina dejó de creer que había algo a lo que volver. Guardó la tablilla de datos en el cajón y lo cerró con llave. Ya no había lazos familiares, ni hogar que proteger, solo una misión. Y esa misión no dejaba espacio para el duelo. Un timbre agudo sonó en la puerta. «Adelante». La contraalmirante Bella entró, su expresión ilegible. Llevaba un disco duro sellado con cerrojos biológicos y etiquetado en rojo con un nivel de encriptación que eludía el protocolo estándar. «¿Qué es esto?» Bella lo dejó. «Informe de drones de los restos. Esto no pasó por los canales de mando regulares». Alina frunció el ceño. «¿Te saltaste a la flota?» «Tuve que hacerlo, porque necesitas verlo primero». Con un toque, Bella activó el disco, y la pantalla holográfica iluminó la habitación con un inquietante azul. Lo que emergió fue una escena del interior de una de las naves Skuran destruidas, no las militares. El transporte civil que no pretendían atacar. Dentro, cápsulas médicas medio quemadas se alineaban en las paredes, destrozadas por la explosión. Cuerpos flotaban, enfermeras Skuran, médicos, incluso niños. Ninguno llevaba equipo de combate. Una habitación mostraba un quirófano a mitad de una cirugía, congelado en el tiempo. La sangre flotaba en gotas por la habitación como rubíes en gravedad cero. Pero esa no era la peor parte. En la última sala, los drones habían encontrado cuerpos humanos. 3 de ellos, delgados, desnutridos, magullados, pero inconfundiblemente humanos. Vivos en cápsulas de estasis, o lo habían estado, hasta que la explosión rompió los sellos de oxígeno. Ahora flotaban entre los restos,
con los ojos muertos mirando a la nada. Alina sintió un nudo en el estómago, no de pena, ni siquiera de horror. Era algo más frío. No sabíamos que tenían prisioneros, dijo en voz baja. La voz de Bella era grave. Por eso estaban en una nave médica. No estaban heridos. Estaban experimentando, estudiando. Uno de los cuerpos humanos había sido medio autopsiado, el cuero cabelludo retirado, los puertos neurales abiertos, el tejido cerebral etiquetado con marcas extrañas. Otro tenía la mitad de su columna expuesta. El último estaba intacto, pero congelado en posición fetal, con los brazos sobre la cabeza. ¿Estamos seguros de que no eran voluntarios?, preguntó Alina, sabiendo lo hueco que sonaba. Nadie se ofrece voluntario para eso, dijo Bella rotundamente. Alina se quedó mirando las imágenes un minuto más antes de cerrar la transmisión. Murieron rápido. Al menos. Bella pareció querer decir más, pero no lo hizo. Alina la despidió con un asentimiento y se quedó sola en el silencio de nuevo. Esto ya no era venganza. Era algo más profundo. Más primitivo. No nos estamos convirtiendo en ellos. Las palabras resonaban en su cabeza. Ya no estaba segura de creerlas. 6 horas después, el Valkyrie lideraba a la séptima flota hacia una órbita baja alrededor de un sistema binario de enanas justo fuera del alcance de los sensores del relé de comunicaciones Escuran. Era una estación fortaleza construida en los restos de una antigua luna, mitad metal, mitad piedra, protegida por 6 satélites de escudo rotatorios y 30 cañones de defensa orbital. Su misión: cegar a los Escurans, cortar su red de comunicación de largo alcance. Sería un golpe tan severo que para cuando la reconstruyeran, la guerra ya estaría perdida. Pero el relé no estaba desprotegido. Los escáneres mostraban al menos una docena de cruceros enemigos anclados cerca, rotando en turnos. Un destacamento completo de interceptores, y más preocupante, algo nuevo. Una clase de nave que no habían visto antes. Larga, elegante, con firmas de energía más avanzadas que cualquiera registrada anteriormente. Sus sistemas de armas pulsaban con algún tipo de plasma inestable. Alina la observaba a través de la pantalla táctica. «Eso no es un destructor», murmuró Bella a su lado. «Es otra cosa. Experimental», convino Alina. «Quizás de clase de mando». «Órdenes». Alina no dudó. «La destruimos primero». Emitió las órdenes. Cruceros furtivos se separaron de la flota, ocultándose y comenzando una aproximación lenta. Las barcazas PEM prepararon sus cargas. Los cazas fueron preparados en silencio, las tripulaciones de abordaje embarcando. Este no sería un ataque rápido como la última vez. Sería un asedio brutal. Los Escurans estaban preparados ahora, y la humanidad tendría que ganarse esta muerte. Abajo en los hangares de cazas, Kai estaba en el pasillo de carga, con el corazón latiéndole bajo su traje de combate. Esta sería su tercera misión. No había dormido desde la última. Los gritos aún vivían tras sus párpados. A su lado, el sargento Tren se ajustaba los guanteletes, el rostro tan inmóvil como siempre. «Nos superan en número», dijo Kai en voz baja. Tren no lo miró. «Siempre lo hacen. ¿Y si no volvemos?» Tren finalmente se giró, sus ojos como acero. «Entonces alguien más ocupará nuestro lugar». No había consuelo en las palabras, pero de alguna manera eso las hacía más honestas. Las tripulaciones de abordaje se movieron. El asalto comenzó en fases. Primero, los cruceros furtivos desactivaron los satélites de escudo con ataques de misiles precisos, silenciosos, rápidos, como cortes quirúrgicos. Luego, las barcazas de fusión salieron del subespacio y desataron PMS dirigidos sobre los cañones orbitales, dejando la mitad de ellos ciegos. Los Escurans reaccionaron de inmediato, lanzando naves, activando redes defensivas, desplegando interceptores, pero para entonces la flota humana ya estaba sobre ellos. Los cañones de riel abrieron fuego. Los cazas despegaron. Las cápsulas de abordaje cruzaron el espacio como agujas de plata. Explosiones iluminaron la órbita en azul y naranja. Chispas contra el frío lienzo negro. En el puente del Valkyrie,
Alina observaba cómo la nave de mando Skuran recibía sus primeros impactos. Sus escudos resistían, pulsando con energía, devolviendo el fuego con ráfagas de plasma que vaporizaron 2 naves dron al instante. Pero estaba rodeada. Las naves humanas se movían como lobos, coordinadas, rápidas, implacables. «Apunten al núcleo», dijo Bela. «Hazlo». Un grupo de torpedos se lanzó desde el Valkyrie, dirigiéndose hacia la nave enemiga. La primera oleada fue interceptada. La segunda atravesó el escudo, la tercera dio en el blanco. La nave Skuran se partió en silencio, su núcleo rompiéndose en una flor de luz. Alina no parpadeó. Uno menos, pero no sin costo. Un escuadrón de cazas se perdió en el caos. Tripulaciones de abordaje quedaron en silencio a mitad del asalto. Uno de los portaaviones de escolta fue inutilizado por un misil enemigo y comenzó a caer en espiral hacia la atmósfera del planeta. Su tripulación intentaba estabilizarlo desesperadamente. El número de bajas aumentaba por minuto. Fue una victoria, pero sangrienta. Dentro del relé de comunicaciones Skuran, Kai y su escuadrón se movían por los pasillos, con las armas en alto. El interior era una extraña mezcla de diseño orgánico y metal duro. Las paredes pulsaban ligeramente como si la estación respirara. Violitos azules iluminaban su camino, parpadeando a medida que la red eléctrica comenzaba a fallar. Tenían una misión: colocar las cargas y volar los núcleos de datos. Sin supervivientes. Sin datos abandonados. Kai seguía al líder, con el corazón en la garganta hasta que llegaron a la cámara de control. La tecnología Skuran en el interior parecía alienígena, curva, casi artística. Las pantallas brillaban con símbolos que no podía leer. Las luces parpadeaban, señalando algún tipo de anulación del sistema. «Sargento, tenemos movimiento», susurró alguien. Entonces la puerta detrás de ellos se abrió con un siseo. Entraron 3 Skurans, desarmados, con las manos en alto. Científicos. Uno de ellos tenía una herida en el pecho, de la que manaba sangre plateada. Otro aferraba lo que parecía un cubo de datos. El tercero era pequeño, frágil, su piel más oscura que la de los otros, los ojos abiertos de miedo. Hablaban en un estándar galáctico entrecortado. «Por favor, tomen cubo, información importante, sobre guerra. Sobre». El sargento no esperó. Disparó una vez, luego otra, y otra vez. Los Skurans se derrumbaron, retorciéndose, desangrándose en el suelo. Kai se quedó helado. No nos dijeron que podrían rendirse. Tren recargó con calma. No importa. Kai se quedó mirando el cubo que yacía en la sangre, todavía pulsando suavemente. ¿Y si intentaban ayudar? Tren no respondió. Solo lo miró. «O colocas la carga tú, o lo hago yo». Kai avanzó, recogió el cubo. Por un momento, dudó. Luego lo colocó junto al núcleo, armó el explosivo y se marchó. 1 hora después, el relé de comunicaciones había desaparecido. Solo otra nube de escombros fundidos en la órbita de una luna muerta. La flota humana regresó al espacio profundo. Motores encendidos. Sin dejar rastro. En el puente del Valkyrie, Alina miraba el informe de la misión. Habían hecho lo que vinieron a hacer. Cegaron al enemigo, interrumpieron su red, debilitaron su coordinación y mataron a más de 30.000 seres para lograrlo. Debería haber sentido orgullo. En cambio, no sintió nada. Bela entró en silencio, sosteniendo el cubo de datos recuperado por el equipo de abordaje. Esto vino del relé antes de que las cargas detonaran. Alina lo tomó, lo examinó. ¿Qué contiene? Desconocido. Está encriptado, pero el texto dice que podría contener registros internos Skuran, archivos de investigación, quizás incluso mensajes de su alto mando. Alina asintió. Descífralo. Luego hizo una pausa. Envía una copia completa al comando. Pero quiero una fuera de la red, almacenada en la bóveda negra de la nave. Acceso solo para mí. Bela enarcó una ceja. ¿Crees que es algo importante? Creo que si el enemigo estaba dispuesto a morir intentando entregárnoslo, es algo que no se supone que sepamos. El cubo encriptado yacía solo sobre la mesa de diagnóstico,
pulsando suavemente. Un débil latido azul rodeado por capas de acero reforzado y barreras de aislamiento. Su carcasa exterior, hecha de alguna aleación desconocida, resistía incluso los escaneos directos. La inteligencia de la flota había ejecutado docenas de simulaciones y protocolos de desencriptación en las últimas 8 horas y había obtenido el mismo resultado. Esto no es solo tecnología alienígena. Está deliberadamente bloqueado para nosotros. La comandante Alina Torne ya había oído suficientes teorías. Podría haber sido un archivo de datos, un registro diplomático, o como algunos sospechaban, una bomba biológica disfrazada de regalo. Pero había un hecho que nadie podía negar. Los Skurans habían muerto tratando de entregarlo. Desarmados en medio del combate, eso por sí solo lo hacía peligroso. Eso por sí solo lo hacía importante. La contraalmirante Vela entró en la oscura cámara de desencriptación sin anunciarse. Su expresión era tensa, no ansiosa, sino controlada, enfocada. «Tenemos un desbloqueo parcial», dijo, acercándose a Alina. «No es legible para humanos. Usan algún tipo de superposición de encriptación psíquica, biológica». Alina arqueó una ceja. ¿Psíquica? Como tecnología para leer la mente, más bien mapeo de memoria, capas de resonancia neural. El cubo reconoce patrones emocionales. Necesita empatía para abrirse. Alina se quedó mirando el objeto brillante. ¿Me estás diciendo que la única forma de acceder a los datos es sintiendo algo? No cualquier cosa. Está programado para el arrepentimiento. Sourex intentó con calma, ira, incluso esperanza. Nada. Pero cuando uno de los tripulantes recordó haber visto morir a su hermano durante el asedio de Titán, pulsó más brillante. Eso es absurdo. Está funcionando. Alina no respondió. No le gustaba la tecnología que parecía magia. Le gustaban los interruptores, las palancas, la lógica del código. Pero esta guerra no había seguido sus reglas en años. Vela se acercó más. «Queremos que lo intentes». Alina parpadeó. «¿Por qué yo? Has estado liderando estas misiones desde la primera represalia. El cubo podría estar programado para aquellos más agobiados por la guerra. Cuanto más dolor, más profunda la conexión». Alina rió, un sonido corto y amargo. «Así que soy una criminal de guerra con conciencia. Genial. Justo lo que la máquina quiere». Vela no rió. Tampoco Alina. Se adelantó y colocó la mano sobre el cubo. El metal estaba cálido, no como una máquina, como carne, como algo vivo. Inmediatamente, su ritmo cardíaco se disparó, un susurro de sonido se arrastró hasta su cráneo, un débil ruido estático rozando los bordes de su mente. Mantuvo la respiración regular, y entonces el cubo se abrió. No físicamente, no visiblemente, sino dentro de su cabeza, un destello de pensamiento, una onda de memoria que no era suya. La golpeó como un sueño que nunca había vivido. Imágenes de ciudades bañadas en luz plateada, torres curvas, risas alienígenas, océanos que brillaban en ultravioleta, y luego la guerra. Fuego lloviendo del cielo, gritos no humanos. Voces escuran, madres llamando nombres, naves cayendo en llamas. Era su memoria, no imágenes, no datos. Memoria. Alina retrocedió tambaleándose, la mano cayendo. Vela la sujetó. ¿Qué viste? Alina se sentó con fuerza en la silla más cercana, su respiración agitada. Ellos no atacaron primero. No hace 15 años. Ese primer ataque que pensamos que no fue provocado, hizo una pausa. Estaban tomando represalias. Vela parpadeó. ¿Por qué? Alina levantó la vista. Y por primera vez en años, parecía insegura. Por algo que hicimos. Antes de que siquiera supiéramos que existían. Más tarde, Alina estaba sentada sola en sus aposentos revisando la proyección completa desencriptada, ahora extraída del cubo. La claridad visual era irreal, una transmisión directa a la matriz cerebral Skuran. Su método para registrar pensamiento, emoción y memoria como un solo flujo. La historia se desarrolló ante sus ojos. Mucho antes de que los Skurans atacaran las colonias humanas, habían observado la Tierra desde la distancia, observando, analizando, no por conquista,
sino por curiosidad. Habían registrado las guerras de la Tierra, su contaminación, su hambre de tierra y recursos. Nos temían, no por lo que teníamos, sino por lo que estábamos dispuestos a destruir para obtener más. Pero no actuaron. No hasta que una IA minera rebelde de la Tierra, no regulada, de propiedad privada, saltó profundamente al territorio Escuran, persiguiendo un elemento raro. Aterrizó en una luna Escuran, confundió su estación de investigación con un sitio de drones hostil y abrió fuego. La IA desencadenó una reacción en cadena que mató a más de 40.000 Escurans. Científicos, niños, personal médico. El comando terrestre nunca lo supo, o si lo supieron, lo ocultaron. Los Escurans habían suplicado respuestas, enviado señales, advertencias, una exigencia de justicia, de comunicación. Pero nadie respondió porque nadie estaba escuchando, y por eso tomaron represalias. No porque fueran conquistadores, sino porque pensaban que éramos monstruos. Alina se quedó mirando la pantalla mucho después de que terminara la proyección. Durante 15 años, la humanidad había pintado la guerra como justa, como una defensa contra un agresor alienígena sin mente, un monstruo de la oscuridad. Pero ahora sabía que el monstruo éramos nosotros. La puerta volvió a sonar. Esta vez no era Vela. Era un recién llegado. El mariscal de flota Corín, el oficial militar de más alto rango en el cuadrante, enviado personalmente por el comando terrestre para supervisar la siguiente fase de la guerra. Era un hombre grande, mayor, calvo, con los ojos de alguien que había olvidado hacía mucho tiempo lo que se sentía al dormir. Entró sin preguntar. Comandante Torne. Mariscal. He oído que desbloqueaste el cubo. Alina no se movió. Supongo que el comando ya recibió los datos. Lo hicieron, y se sentó frente a ella. No cambia nada. La mandíbula de Alina se tensó. Lo cambia todo. No nos estaban invadiendo. Estaban tomando represalias. Disparamos primero. La voz de Corín era tranquila. Una IA disparó primero. Un sistema no autorizado actuando sin supervisión. Pero lo encubrimos porque la guerra ya había comenzado para cuando reconstruimos lo que pasó. Y la gente necesitaba una causa. Una razón para luchar. Merecían la verdad. No, dijo Corín fríamente. Necesitaban un propósito. Alina lo miró incrédula. ¿Usted lo sabía? Por supuesto que lo sabía. ¿Crees que las guerras se ganan con transparencia y culpa? No estamos en el negocio de la claridad moral, comandante. Estamos en el negocio de la victoria. Ella se levantó. Así que vamos a seguir borrándolos. Corín también se levantó. Sí, porque ahora no se detendrán. Tuvieran o no razón para tomar represalias, las líneas se han trazado. La sangre se ha derramado, y tú y yo sabemos que, una vez que empieza, termina en extinción. Un bando o el otro, se inclinó más cerca. ¿Quieres cargar con la culpa? Bien. Cárgala. Pero no dejes que ralentice tu dedo en el gatillo. Tienes tus órdenes. El sector 17 es el siguiente. Luego los mundos natales exteriores, y si intentan rendirse de nuevo. El rostro de Corín era de piedra. No aceptamos rendiciones. Se fue sin decir otra palabra. En las horas que siguieron, Alina no durmió. Recorrió las cubiertas del Valkyrie, pasando junto a miembros de la tripulación que todavía creían que eran héroes. Observó a los médicos preparar las salas de trauma para la siguiente oleada. A los ingenieros reabastecer los portadrones. A los pilotos revisar los niveles de oxígeno para los descensos atmosféricos. Y a donde quiera que miraba, veía fantasmas. Los muertos que no podía nombrar, las vidas que habían borrado. Se detuvo. Frente al muro conmemorativo, un panel de acero grabado con los nombres de cada soldado perdido de la séptima flota. Acababan de añadir una nueva fila. El nombre de Kai estaba en ella. Ni siquiera sabía que había muerto. Un disparo en el cuello durante el asalto al relé. Se desangró antes de la extracción. Apenas 20 años. Alina tocó el muro, luego se giró. De vuelta al deber. Cuando entró en la sala de estrategia, Vela ya estaba dentro revisando el informe de la siguiente operación. Sector 17. Vela asintió sombríamente.
Tienen defensas orbitales, búnkeres planetarios y al menos 3 millones de civiles escuran en las lunas coloniales. Alina no preguntó si estaban armados. No preguntó si eran hostiles. Ya sabía que no importaba. ¿Posición de la flota? Preguntó. Todas las naves están en formación. Saltamos en 12 horas. Inicia la cuenta atrás. Mientras Vela se iba para dar las órdenes, Alina se sentó sola observando la proyección giratoria del sector 17. Hizo zoom en una de las lunas coloniales. Podía ver las ciudades, las escuelas, los jardines, lugares. Los lugares que los escuran todavía llamaban hogar, lugares que no existirían mañana. Y aún así, dio la orden. La cuenta atrás había comenzado. En 12 horas, la séptima flota humana descendería sobre el sector 17, un cúmulo de lunas coloniales escuran orbitando una estrella moribunda. Era su último nodo importante de comunicación y logística antes de sus sistemas internos. Después de esto, la guerra ya no sería una campaña. Se convertiría en una extinción. La comandante Alina Torne estaba de nuevo en sus aposentos, el cubo desencriptado sobre su mesa como una herida que no dejaba de sangrar. Los recuerdos que le había mostrado aún resonaban tras sus ojos. Niños se escuran gritando. Ciudades ardiendo en silencio. El tipo de terror que no era humano, pero que se sentía igual de real. El mariscal de flota Corín había dejado clara su postura. Sin piedad, sin negociación, sin reconocimiento de en lo que el enemigo podría haberse convertido, o lo que una vez fue. Las órdenes son las órdenes. Alina odiaba lo familiar que se sentía ahora esa excusa. Pero algo nuevo carcomía el borde de sus pensamientos. El mensaje dentro del cubo no era el final. Era el principio. Porque enterrado en el código, en el hilo de memoria psíquica, había un nombre, uno humano. Comandante Idris Vale. Se suponía que ese nombre no existía. Alina realizó una docena de búsquedas clasificadas. Sin resultados en las listas del comando terrestre. Sin registros de naves, sin bajas conocidas. Pero entonces encontró una referencia fantasma. Una línea enterrada en una IA de flota obsoleta. Agente Vale. Estado, perdido. Última ubicación conocida. Zona gris. Zona gris no estaba en las cartas estelares porque zona gris no existía oficialmente. Pero la encontró. Un puesto de avanzada orbital muerto hace mucho tiempo en el borde de un sistema de enana roja cerca de las antiguas rutas mineras. Abandonado, despojado, inútil. A menos que, por supuesto, alguien lo hubiera convertido en su hogar. Alina no informó al comando. No consultó la decisión con Corín. Simplemente tomó uno de los exploradores furtivos de largo alcance del Valkyrie, lo cargó con suficiente combustible para un viaje de ida y vuelta, y partió en la noche. No como una soldado, no como una comandante, sino como una mujer en busca de una verdad que nadie quería que encontrara. Zona gris parecía un cementerio. El puesto de avanzada flotaba en una nube de escombros. Satélites rotos y drones muertos derivando en órbitas lentas. La estación misma apenas funcionaba. Sin luces externas, sin transpondedores. Pero algo andaba mal. El núcleo de energía todavía estaba en funcionamiento. Mientras Alina pilotaba el explorador a través del campo de escombros, esquivando cascos oxidados y paneles solares retorcidos, sus comunicaciones crepitaron. Estática primero, luego una voz, débil, metálica, pero innegablemente humana. Da la vuelta o aterriza. No hay una tercera opción. No dudó. Atracó. Dentro, la estación olía a polvo y sangre vieja. Las luces parpadeaban. El soporte vital era mínimo, pero alguien había estado viviendo aquí recientemente. Los conductos de energía habían sido redirigidos, el almacenamiento de alimentos limpiado, la vieja tecnología de la flota reconstruida en extrañas configuraciones. Un largo pasillo estaba revestido con paneles Escuran modificados, agrietados y recableados. Y al final del corredor, sentado en una silla de acero con un rifle de plasma apoyado en la pared, estaba Idris Vale. No se parecía en nada al héroe del que el comando de la flota una vez susurró. Su barba estaba descuidada, sus ojos hundidos.
Su brazo izquierdo había sido reemplazado por un cibernético improvisado, mal soldado y lleno de cicatrices. Pero seguía vivo. No se levantó cuando ella entró. ¿La flota finalmente envió a alguien para terminar el trabajo?, preguntó. Alina no respondió. Lo estudió por un largo momento. Usted fue parte del equipo de primer contacto, dijo. ¿Lo fui?, murmuró. Hasta que nos dimos cuenta de lo que realmente habíamos contactado. Alina se sentó frente a él. Usted sabía lo que realmente sucedió. Lo viví. Entonces, ¿por qué no se lo dijo a nadie? Lo hice, dijo. Y lo enterraron. Se reclinó, con los ojos amargos. Nos dijeron que los Skurans eran una amenaza, que su tecnología era peligrosa, que se estaban preparando para una invasión. Pero lo que no dijeron fue que ya habíamos matado a miles de los suyos para cuando lanzaron una sola nave. Alina no se inmutó. La IA rebelde. Él asintió. Enviada por una rama corporativa del Comando Terrestre, buscando minerales raros. Confundió una colonia de investigación con una presencia hostil. Uno de los primeros sistemas de IA de ataque profundo jamás desplegados. No teníamos protocolos en ese entonces, solo ambición. ¿Usted estaba allí? Fui el primero en el terreno después de que la IA lo quemara. La miró. Pisé la caja torácica de un niño, Alina. Todavía recuerdo el sonido. Ella sintió algo retorcerse en su pecho. ¿Qué hizo? Lo que pude. Intenté arreglarlo. Contacté al comando, supliqué ayuda, reparaciones, diplomacia, rió, un sonido seco y roto. Me ignoraron, me tildaron de inestable, fingieron mi muerte y enviaron una orden de ejecución para cualquiera que me encontrara. ¿Y los Skurans? Me salvaron. Eso la detuvo. Idris se levantó lentamente, se dirigió a un casillero y sacó un pequeño colgante de plata. Dentro había un holograma. Una mujer Skuran y dos seres más pequeños de pie bajo las ramas brillantes de algún árbol alienígena. Mi familia. ¿Se casó con una de ellas? Me salvó la vida. Me cuidó hasta recuperarme de un cráneo fracturado y una columna vertebral destrozada. Viví entre ellos durante 5 años antes de que llegara el primer ataque. Y cuando nuestra flota abrió fuego, vi arder todo lo que amaba. Alina apartó la mirada. Se han ido. Muertos. Un bombardeo. Nave terrestre. Ni siquiera apuntaron a la instalación. Simplemente arrojaron el infierno desde la órbita y se fueron. Se sentó de nuevo. No quieren la paz. Quieren el silencio. Alina sintió el peso de sus palabras hundirse en sus huesos. Están a punto de borrar el sector 17. Lo sé, dijo Idris. ¿Y usted simplemente se sienta aquí? ¿Qué puedo hacer? Soy un fantasma. No, dijo Alina en voz baja. Usted es un testigo. Dejaron zona gris 6 horas después. Alina no envió un informe. Ni siquiera envió una señal. Simplemente regresó al Valkyrie, actuando como si se hubiera realizado un reconocimiento de rutina. Corinne no lo cuestionó, demasiado concentrado en prepararse para el próximo ataque. Al sector 17 le quedaban horas para convertirse en otra nube de metal ardiente y cenizas. Pero Alina había tomado una decisión. No sabía si era la correcta. Solo sabía que no podía seguir obedeciendo. No ahora. No después de todo. En la cámara táctica, Bella levantó la vista de su estación cuando Alina entró. Ventana de objetivo confirmada. Las lunas coloniales Skuran se han alineado con una interferencia solar mínima. Tendremos bloqueo satelital completo en 4 minutos. Armas de la flota listas. Todas preparadas. Alina caminó hacia la pantalla central. El sector 17 flotaba frente a ella, hermoso, casi frágil. La luna principal, Astar, tenía océanos bioluminiscentes que brillaban como venas de zafiro. Ciudades encaramadas en los bordes de los acantilados, plataformas que alcanzaban las nubes. No parecía una amenaza. Parecía vida. Activó las comunicaciones para toda la flota. Todas las naves. Aquí la comandante Torne. La sala se quedó quieta. Nunca se dirigía a la flota de esta manera. No sin órdenes. Nueva directiva, dijo. Cesen todo fuego. Repito,
Cesen todo fuego. Los ojos de Bella se abrieron de par en par. ¿Qué estás haciendo? Cambiando el guión, se dirigió a los oficiales de operaciones. Conéctenme a una señal de banda ancha, una que los Skurans puedan recibir. Quiero frecuencia abierta, sin encriptación. Comandante, hágalo. Un momento después, el canal se iluminó en verde. Ella habló. Aquí la comandante Alina Torne de la 7ª Flota Humana. Me dirijo a todos y cada uno de los sistemas Skuran al alcance. No estoy aquí para disparar. Estoy aquí para hablar, respiró hondo. He visto sus recuerdos. Sé lo que hicimos. Sé que atacamos primero. Tenían todo el derecho a tomar represalias. Y aunque no puedo deshacer lo que se ha hecho, puedo elegir no ser otro monstruo. El silencio que siguió fue aplastante. Luego una respuesta, áspera, distorsionada, pero clara. ¿Por qué ahora? Alina cerró los ojos. Porque estoy harta de mentir. El silencio después de su transmisión fue más fuerte que los cañones de Riel. Ninguna respuesta del comando terrestre. Ningún reconocimiento de los Skurans. Solo una señal muerta y una flota llena de soldados atónitos. La comandante Alina Torne estaba en el centro de la sala de estrategia del Valkyrie. La banda ancha todavía activa en una pantalla, el mapa holográfico congelado a mitad del ataque. Las retículas de puntería alrededor de la luna del sector 17 aún parpadeaban, rojas y listas. Pero la orden de disparar nunca llegó. A su alrededor, los oficiales se miraban unos a otros, inseguros, moviéndose en sus asientos. Algunos esperanzados, algunos confundidos, algunos asustados. La contraalmirante Bella fue la primera en hablar. ¿Qué acabas de hacer? Alina no se giró. Dije la verdad. Desobedeciste al comando de la flota. Detuviste un ataque confirmado. Abriste comunicaciones con el enemigo sin autorización. Correcto. ¿Entiendes lo que has hecho? Alina finalmente se giró. Lo entiendo. He cambiado el guión. Y lo haría de nuevo. La puerta detrás de ellos se abrió con un siseo. El mariscal de flota Corín entró, flanqueado por 2 oficiales de seguridad armados con armadura negra de la Fuerza de Ejecución de la Flota. Parecía tranquilo, de la misma manera que un agujero negro parece tranquilo antes de tragarse una estrella. La temperatura en la habitación bajó. Comandante Torne, dijo Corín, con voz suave y mortal. Aléjese de la consola. La mano de Bella flotaba cerca de su arma de servicio. Los otros oficiales no se movieron. Tampoco Alina. Le sugiero que se explique, continuó Corín. Antes de que la haga sacar a rastras de su propia nave como a una traidora. Alina mantuvo la voz firme. La misión se basaba en una mentira. Tenemos pruebas de que el comando terrestre inició esta guerra y luego encubrió el error. Los Skurans tomaron represalias por un ataque que nosotros lanzamos, no al revés. Y ahora estamos ejecutando un genocidio disfrazado de política. Los ojos de Corín se entrecerraron. Esos datos estaban clasificados. Por encima de su autorización, por encima de la mía. No necesité autorización, dijo Alina. Necesité humanidad. Corín hizo un gesto a los guardias. Comandante Alina Torne. Queda relevada del deber y acusada de alta traición bajo el artículo 27b9 de la flota. Desobediencia durante operaciones de guerra. Prepárese para la extracción. Los guardias avanzaron. Alina alzó la voz. No me resisto, pero necesito que todos los oficiales de esta nave me escuchen primero. Corín hizo un gesto para cortar el canal de toda la nave, pero llegó demasiado tarde. Bella ya había activado la anulación. La voz de Alina resonó por todo el Valkyrie. A través de las cubiertas, los hangares, los comedores, la torre de mando. Todo el personal, escuchen con atención. Nos han alimentado una guerra falsa. Nos dijeron que los Skuran atacaron primero. No lo hicieron. Una IA terrestre rebelde atacó sus colonias de investigación, mató a miles. Su represalia fue una advertencia, no una invasión, y la convertimos en aniquilación. Los miembros de la tripulación se detuvieron en toda la nave. Los ingenieros pararon a mitad de una reparación. Los pilotos levantaron la vista de sus sistemas.
Los médicos se congelaron en las salas de trauma. Incluso los marines detuvieron sus ejercicios, con los cascos en la mano, los ojos pegados al altavoz de comunicaciones más cercano. No estoy pidiendo un motín, continuó Alina. Estoy pidiendo pensamiento, duda, una prueba de que no somos solo fantasmas siguiendo órdenes hasta convertirnos en los monstruos que decimos combatir. El rostro de Corín se volvió de piedra. Asintió una vez. Los guardias se abalanzaron. Alina no luchó. No se inmutó. Solo levantó la barbilla mientras le agarraban los brazos y la arrastraban hacia las puertas. Pero antes de que llegaran, sucedió algo inesperado. Bella se interpuso frente a la salida. Desenfundó su arma lentamente, deliberadamente, y apuntó a Corín. Los guardias se congelaron. Almirante, dijo Corín, con voz baja y aguda. Esta no es su decisión. No, señor, respondió Bella, su voz fría. Pero sigue siendo mi nave. Y yo digo que no sale de esta habitación encadenada. Uno de los guardias levantó su arma. Nunca llegó a apuntar. Un segundo después, el puente se iluminó con armas desenfundadas. No contra Alina, sino contra el equipo de seguridad. Oficiales, tenientes, incluso un piloto, todos con sus armas de servicio niveladas, silenciosos, unificados. Corín miró a su alrededor, calculando. Estáis todos acabados, siseó. Esto es un motín. ¿Creen que la Tierra permitirá esto? ¿Creen que no aniquilarán a toda esta flota por traición? Alina finalmente habló. Nadie va a apretar el gatillo, mariscal. Todavía no. Aún tiene una opción. El río, un sonido amargo y sin humor. No hay elección. Está la flota, y luego está el vacío. Miró a Alina como si ya estuviera muerta. Yo construí esta guerra. ¿Crees que dejarían que alguien como tú la terminara? Alina no dijo nada. No tenía por qué. Corín buscó su comunicador de emergencia, probablemente codificado para enviar una transmisión directa al comando terrestre. Antes de que pudiera tocarlo, Bella se movió. Le disparó en el hombro. Cayó con un grito. El comunicador se hizo añicos en el suelo. Los guardias levantaron sus armas. Los oficiales del puente abrieron fuego. El tiroteo fue corto, brutal, limpio. Los guardias cayeron. Corín rodó hacia un lado, agarrándose el brazo sangrante, gruñendo como un animal acorralado. Pero ya no estaba al mando. Alina se acercó a él, se arrodilló a su lado. Usted no es el futuro, dijo. Solo es la última voz de un imperio que se ahoga en sus propias mentiras. Corín escupió sangre. ¿Crees que la verdad gana guerras? No, susurró ella. Pero las termina. Para el siguiente ciclo, la séptima flota se había oscurecido. Todas las transmisiones externas fueron cortadas. Dejaron el relé de comunicaciones flotando en el espacio, intacto, sin tocar. Sin ataque, sin fuego. Alina se dirigió de nuevo a la flota. No como comandante, ya no, sino como una soldado que había visto demasiado. Les contó lo que Idris le había mostrado, lo que los Escurans habían perdido, lo que la humanidad había hecho. No endulzó el pasado. No fingió que el perdón llegaría. Pero ofreció una elección. Podían continuar el camino de la destrucción. O podían contener el fuego. Una flota, una pausa, un acto de rebelión en una galaxia que ardía de arrogancia. Y en toda la flota, la tripulación se mantuvo firme. Ninguna arma disparó. Ninguna orden fue seguida ciegamente. El silencio de la guerra finalmente se había roto. Pasaron 3 días. Al cuarto, llegó una señal. Encriptada. Escuran. Alina Torne. Aquí Virilka, enlace principal con la alta casta de los soles del amanecer. Recibimos su transmisión. Reconocemos su voz, su dolor, su cambio. Alina estaba sentada sola en la cámara de comunicaciones. Sus manos temblaban mientras tecleaba la respuesta. Estoy escuchando. Nosotros también. El mensaje de Virilka resonó en el silencioso puente, reverberando en un idioma que era a la vez alienígena y extrañamente familiar. Su voz era tranquila, ni fría, ni cálida, solo mesurada,
como alguien caminando por las ruinas de su propia casa, y aún así eligiendo hablar en lugar de gritar. Alina se sentó ante la proyección, con los brazos cruzados y los ojos fijos. La imagen de Virilka parpadeaba ligeramente, alta y elegante para los estándares Escuran, aunque sus rasgos mostraban profundas marcas de edad o pérdida. Sus ojos brillaban débilmente. Anillos bioluminiscentes cambiando lentamente, una emoción que los científicos de la Tierra nunca habían logrado decodificar. Rompiste el ciclo, dijo. No disparaste. No nos silenciaste de nuevo. Alina asintió. Nunca debimos haberlo empezado. Tú no lo hiciste, respondió Viril. Pero apoyaste a quienes lo hicieron. Alina no discutió. Quiero cambiar eso, dijo en su lugar. Por un momento, Viril no dijo nada. Luego inclinó la cabeza como si saboreara el peso de las palabras de Alina. No puedes deshacer el genocidio, dijo suavemente. No puedes borrar los gritos de la tierra. Pero puedes dejar de escribir nuevos capítulos. Alina soltó un suspiro. Necesito su ayuda. El tono de Viril cambió ligeramente. Mi pueblo también. Muchos de ellos no creen que tu gesto sea real. Lo demostraré, dijo Alina. Me presentaré ante ellos si es necesario. Puede que tengas que hacerlo, respondió Viril. Nuestros líderes de guerra no perdonan. Los nuestros tampoco. Hubo un instante de silencio entre ellas. Luego Viril dijo, estamos dispuestos a hablar, Alina Torne. No como enemigos, aún no como aliados. Sino como aquellos que han perdido demasiado para seguir sangrando por las mentiras de los fantasmas. La transmisión terminó. La contraalmirante Vela se apoyó en la consola, con los brazos cruzados. Confían en ti. Alina no respondió. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, verdad? Presionó Vela. Te has convertido en lo único que el comando terrestre no puede permitirse. Alina la miró. ¿El qué? Un símbolo. La respuesta del comando terrestre llegó 3 horas después. No llegó en forma de mensaje. Llegó en forma de una segunda flota. La quinta división blindada, liderada por el almirante de flota Roland Beck, saltó al borde del sector 17. No sigilosamente, no en silencio, no con vacilación. Su llegada fue un trueno. Naves más brillantes, más nuevas, más rápidas que cualquiera que la séptima flota hubiera desplegado. Cada una erizada de armamento de largo alcance y cargas de asedio. La señal fue corta, aguda, brutal. A la séptima flota humana, se les ordena por la presente deponer las armas, entregar todos los activos de mando y esperar los procedimientos del tribunal bajo la ley unificada de guerra. El incumplimiento será respondido con un enfrentamiento inmediato. Sin voz, sin conversación, solo una declaración de dominio. Vela miró la pantalla táctica, observando cómo se multiplicaban los puntos rojos. Vinieron cargados para una ejecución. Alina asintió. Quieren dar un ejemplo. La tripulación del puente cayó en un ritmo tenso y helado. No levantaron escudos, no lanzaron cazas, pero tampoco huyeron. Porque ya no había a dónde huir. La quinta flota comenzó a cerrar la brecha. 20 minutos para el rango de tiro. Dentro de la cámara principal de estrategia, Alina abrió un canal cerrado, uno que llegaba no solo a su flota, sino a otras dispersas por el espacio humano. Estaba encriptado a través de puertas traseras que Idris había dejado en la antigua red de comunicaciones de la Tierra. Las que había usado mientras vivía entre los Escurans. Caminos fantasma. Envió un mensaje corto. Aquí la comandante Alina Torne. La guerra comenzó con una mentira. Hemos visto la verdad. Nos negamos a disparar sobre el sector 17. El comando terrestre está enviando flotas para silenciarnos. Si han visto lo que yo he visto, si han sentido dudas, si han cuestionado en lo que nos hemos convertido, hablen ahora. No mueran con el gatillo listo y la conciencia vacía. Pulsó enviar. Luego esperó. En los siguientes 13 minutos, llegaron las respuestas. No muchas, pero suficientes. Una nave patrulla de la Tercera Armada de Defensa respondió primero. Vimos la transmisión. No lo creíamos. Ahora sí. Mantenemos el fuego.
Luego un grupo de destructores en el alcance Kepler. Pensábamos que estábamos solos. No nos rendimos. Un crucero de batalla en patrulla de espacio profundo. Mi hermana murió en Luna 9. Quería sangre. La obtuve. Ahora quiero paz. Incluso un convoy civil envió un mensaje. Hemos perdido demasiado. Díganos qué hacer. Vela miró a Alina. Acabas de encender la mecha. La quinta flota cruzó al rango de armas. Su buque insignia, el Martillo de Sol, fijó los sistemas de puntería en el Valkyrie. Luego enviaron una última transmisión. Comandante Torne, aquí el almirante de flota Roland Beck. Tiene 30 segundos para apagar los motores. Si no, la borraremos. La voz de Beck era firme, calculada, la de un hombre sin paciencia para la vacilación. Vela miró a Alina. No está bromeando. Lo sé. ¿Qué hacemos? Alina cerró los ojos. Pensó en el niño Escuran en el cubo de memoria, en la voz temblorosa de Idris Vale cuando dijo que había pisado una caja torácica, en la flota que esperaba detrás de ella. No solo naves, sino personas. Cansadas, atormentadas, listas para algo diferente. Abrió los ojos. Resistimos. Pasaron 30 segundos. La quinta flota disparó. Una andanada completa de proyectiles de plasma de largo alcance y proyectiles cinéticos se dirigió hacia la séptima flota, brillando como cometas rojos. Pero la séptima no se inmutó. Y entonces, justo cuando los misiles alcanzaron la línea exterior, la flota Escuran se desocultó justo entre ellos. Cientos de naves, elegantes, curvas, pulsando con una luz extraña, con los escudos ya levantados, las armas cargadas, y sin dudarlo, absorbieron la primera andanada. Luego devolvieron el fuego, no a los humanos, sino a los misiles. El campo de batalla explotó en una tormenta de destellos, ojivas interceptadas y escombros detonantes. Y así de simple, la séptima flota seguía en pie, intacta, viva. La voz del almirante Beck regresó. Esta vez, sin filtrar, cruda. ¿Qué demonios es esto? Estás luchando con ellos. Alina abrió el canal. No estoy luchando con nadie, dijo. Estoy terminando una guerra. Ha cometido traición. He cometido la verdad. Beck gruñó. Esto no ha terminado. El comando enviará más. Alina miró a Vela, luego a la tripulación del puente. No, dijo. No lo harán. Porque algo más estaba sucediendo ahora. En toda la flota, nave por nave, tripulación por tripulación, la gente estaba reenviando la verdad. Los registros de memoria Escuran, la transmisión desde el relé, la imagen de los prisioneros humanos en la nave médica, los registros de ataque de la IA, el nombre de Idris Vale, los registros clasificados de la verdadera causa de Luna 9. Por todas partes. El comando terrestre no podía silenciarlo. No podía borrarlo lo suficientemente rápido. No podía matarlo sin matar el último ápice de lealtad que les quedaba. Y entonces llegó el golpe final. Una transmisión desde la propia Tierra. Un senador, uno de los pocos que nunca había apoyado la maquinaria de guerra, filtró una auditoría interna completa. La verdad, sin filtros, brutal, imperdonable. Y así, la guerra se resquebrajó. No rota, sino fracturada de una manera que ninguna cantidad de sangre podría volver a unir. Pasaron las horas. El almirante Beck nunca volvió a disparar. Retiró su flota a una órbita profunda. Sin rendirse, sin admitir la derrota, solo esperando. Porque ahora no estaba seguro de a quien le estaba disparando. En sus aposentos, Alina reprodujo de nuevo el mensaje de Viril K. No puedes borrar los gritos, pero puedes dejar de escribir nuevos capítulos. No durmió esa noche. Ninguno de ellos lo hizo. Porque la paz era aterradora y la guerra había sido su hogar durante demasiado tiempo. La cumbre se fijó para las 9, hora de la nave, a bordo de un buque diplomático Escuran neutral, el Eyeskai, estacionado en el espacio muerto entre el territorio alineado con la Tierra y las lunas exteriores Escuran. Se declaró una zona de no fuego. Ambas flotas se habían retirado. Sin armas cargadas. Sin drones, sin francotiradores, sin protocolos de guerra.
Solo una mesa, solo una oportunidad. La comandante Alina Torne estaba de pie frente al espejo, ajustándose el cuello de su uniforme negro de la flota. Era el mismo que había usado cuando autorizó el primer ataque de represalia en el sector Dromar, el día que se ganó su reputación como la hacedora de fantasmas. Ahora se sentía más como una confesión que como un uniforme. No llevaba sus medallas. No trajo un arma. Iba a enfrentarse al Consejo Skuran, no como comandante de la flota más temida de la Tierra, sino como la mujer que eligió no apretar el gatillo cuando tuvo la oportunidad. La contraalmirante Vela estaba en la esclusa de aire, comprobando los códigos de seguridad del corredor de atraque. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó. Alina asintió. Si llevo un guardia, parecerá que no confío en ellos. Vela dudó. ¿Y confías? Alina no respondió. La verdad era que ya no lo sabía. Pero lo estaba intentando. Y quizás eso era suficiente. El Eyeskai no se parecía en nada a las naves humanas. Era tranquilo, no silencioso como el espacio, sino cálido, vivo. Las paredes pulsaban débilmente con circuitos orgánicos. El aire sabía limpio, más agudo, como a minerales y ozono. Los pasillos se curvaban suavemente, llevándola hacia adentro como venas a través de un corazón. Al fondo de la cámara se sentaba la alta casta Skuran, 6 ancianos vestidos con túnicas de un profundo índigo, su piel marcada con ceniza ceremonial. Detrás de ellos estaba Viril, sin túnica, sin armadura, solo con la suave plata del amanecer. Cuando Alina entró, las luces de la cámara se atenuaron. Nadie habló al principio. Luego Viril dio un paso adelante y dijo: «Viniste». Alina inclinó la cabeza, no por sumisión, sino por respeto. «Usted abrió una puerta», dijo. «Tengo la intención de cruzarla». Uno de los ancianos se inclinó hacia adelante. Su voz era como hojas secas. «Llevas fantasmas, humana». Alina se encontró con sus ojos. ¿No los llevamos todos? La sala estaba quieta. Otro anciano habló. «Perdonaste al sector 17, ¿pero qué hay del 18? ¿Del 19? Las colonias ya perdidas, las crías enterradas en órbita por culpa de tus armas. No puedes traerlos de vuelta». «No», el anciano siseó. «No puedes. Pero puedo evitar que otros se les unan». Los 6 Skuran susurraron suavemente entre ellos. Sus tonos como el viento a través del coral. Viril se acercó. «El consejo está dividido», admitió. «Algunos quieren tomar represalias. Quemar tus colonias. Aplastar tus flotas. Dejar que la justicia caiga como el fuego». Alina no se inmutó. «Lo entiendo». ¿Y los otros? Viril miró a la mujer humana frente a ella. «Ven algo en ti que nunca creyeron posible». «¿Remordimiento?» «No», dijo Viril. «Ajuste de cuentas». De vuelta en el Valkyrie, la contraalmirante Vela revisaba una alerta de seguridad de último minuto. Se había accedido sin autorización a uno de los compartimentos de almacenamiento de la cubierta inferior. No era mucho, solo faltaba un dron de mantenimiento. Podría no ser nada, pero su instinto le decía lo contrario. Ordenó el bloqueo de todas las esclusas secundarias. Luego realizó una comprobación silenciosa de todas las señales de subespacio salientes. Fue entonces cuando lo vio. Una transmisión en vivo, encriptada, enterrada en un bucle de diagnóstico, apenas rastreable. Pero no Skuran, humana. Grado militar, con la marca de agua del comando de la flota. La sangre se le heló. En el Eyeskai, Alina estaba de pie ante la alta casta, respondiendo a sus preguntas, detallando las mentiras del comando terrestre, ofreciendo inteligencia sobre los movimientos de guerra restantes, no como una traición, sino como una ofrenda de paz. Y entonces las luces de la cámara parpadearon. La cabeza de Viril se giró bruscamente hacia el techo. ¿Qué es eso? Una alarma comenzó a sonar. Baja, gutural. Lenguaje Skuran se desplazó por la pared del fondo. Una palabra se tradujo instantáneamente en el HUD de Alina. Sabotaje. Un oficial de seguridad Skuran irrumpió por el corredor interior gritando: «Dron terrestre no identificado encontrado en el sistema del núcleo. Lleva carga volátil. Tecnología humana».
Alina palideció. No, yo no. La voz de Viril era hielo. Trajiste una bomba a una cumbre de paz. Alina retrocedió. Yo no autoricé esto. Los guardias levantaron las armas. Aléjate del consejo. Siseó uno de ellos. Lo juro. La voz de Alina se quebró. Lo sé. Dijo Viril, pero no bajó la mano. En el Valkyrie, Bella lanzó un rastreo remoto. La señal provenía del interior de la nave. Revisó los registros de vigilancia y allí, capturado a mitad de fotograma, había un hombre con un mono oscuro de la flota, el rostro oscurecido. Pasó la identificación por la base de datos de la tripulación. Teniente Raina Holt. Oficial de comunicaciones, lealista de toda la vida, previamente señalado por retórica extrema en mensajes internos. Señalado, pero nunca se actuó al respecto. Hasta ahora. Bella no perdió el tiempo. Ordenó el lanzamiento de una cápsula de abordaje para interceptar el dron. No llegaría a tiempo. Dentro del Eyesky, las paredes comenzaron a vibrar. La voz de Viril era aguda. El dron ha penetrado el anillo de mando exterior. Si llega al núcleo, morimos. Déjame detenerlo, dijo Alina. Uno de los guardias se burló. ¿Esperas que confiemos? Ella no lo sabía, dijo Viril en voz baja. ¿Cómo lo sabes? Espetó el anciano. Porque vino sola. Alina no esperó más permiso. Se giró y corrió. El dron era rápido. Un viejo modelo de mantenimiento, pequeño, elegante, fácil de pasar por alto. Se movía como una araña, arrastrándose por los conductos de ventilación, magnetizándose a los techos, eludiendo los escaneos orgánicos. Pero Alina había cazado de estos antes, y sabía una cosa, nunca se detienen. Alcanzó el anillo exterior justo cuando el dron penetraba en el corredor de energía secundario. La vio, o más bien la registró, pero no redujo la velocidad. Arrancó una cuchilla magnética de la pared, corrió hacia adelante. 30 pies. 20-10. El dron levantó una pequeña luz pulsante de su núcleo trasero. Temporizador activo. 15 segundos. Alina se lanzó, clavó la cuchilla en su panel de control. Saltaron chispas. Giró, la golpeó en las costillas con uno de sus brazos. Ella rodó, sangrando, y luego agarró el núcleo del dron con ambas manos. Siseó, la electrocutó a través de sus guantes. 9 segundos. Lo estrelló contra la pared una y otra vez. La carcasa se agrietó, la luz se atenuó. Metió la mano, arrancó el núcleo y se detuvo en seco. Se derrumbó, respirando con dificultad, con sangre en la boca, pero viva. Más tarde en la enfermería a bordo del Eyesky, Viril estaba sentada junto a su cama. «Está sangrando. He estado peor», murmuró Alina, haciendo una mueca de dolor. La Escuran la miró por un largo momento. Ningún humano ha intentado morir para protegernos. Alina esbozó una débil sonrisa. No lo convirtamos en un hábito. Viril levantó el núcleo del dron. Tu gente envió esto para silenciarte. Lo sé. Temen tu voz. Deberían. Hubo una pausa. Luego Viril dijo, mañana convocaremos un alto el fuego. Alina se quedó mirando el techo. Debería haber sentido paz, pero todo lo que sentía era agotamiento. De vuelta a bordo del Valkyrie, Bella tenía a Arane Holt detenido y puesto en confinamiento profundo. No se resistió, no lo negó. Solo dijo, estábamos ganando. Bella negó con la cabeza. No, nos estábamos muriendo. ¿Crees que la paz nos salvará? Creo que la paz es lo único que no hemos intentado. El alto el fuego entró en vigor 36 horas después. A lo largo de la frontera humana, las naves se oscurecieron, las armas se enfriaron. Las naves Escuran dejaron de seguir a los transportes, la flota humana dejó de enviar drones. Ningún tratado oficial, ningún apretón de manos, solo silencio. El primer silencio real en 15 años. Alina nunca regresó a la Tierra. Rechazó la medalla, rechazó la reincorporación, rechazó las entrevistas. Se quedó con el Valkyrie. Bella asumió el mando formal. Y por primera vez en su vida, Alina sintió lo que significaba no liderar con miedo, sino con elección. Un año después, regresó a Zona Gris.
Idris Vale todavía estaba allí, esperando. Le trajo noticias. La guerra no había terminado, no del todo, pero había dejado de avanzar. Y a veces, eso es todo lo que una galaxia moribunda necesita. Epílogo. En un museo en la Tierra, hay un muro de nombres. Soldados perdidos en el conflicto escuran. A su lado, una placa más pequeña dice: el silencio entre disparos es donde la humanidad se recordó a sí misma. Firmado, Comandante Alina Torne, Séptima Flota Humana. Desobediente. Desertora. Pacificadora.